Vaya. Bueno, vamos a repasar un poco lo que es la definición, cuando sospechamos que un paciente se encuentra en shock, los signos clínicos, la clasificación y el manejo del tratamiento inicial. Siempre posicionándonos desde nuestra guardia. Bueno, arrancando un poco, repasando lo que es la definición, hay varias definiciones de shock. Lo podemos definir como un cuadro que se caracteriza por una reducción generalizada de la perfusión de los tejidos y un aporte insuficiente de oxígeno. Bueno, si persiste, puede provocar una disfunción celular y eso lleva a una insuficiencia orgánica irreversible. Por supuesto que si no lo diagnosticamos y lo tratamos a tiempo, tiene una mortalidad elevada. Bueno, en términos generales, ¿cuándo tenemos que sospechar que un paciente se encuentra en shock? Los signos clínicos van a ser aquellas manifestaciones que nos estén expresando la hipoperfusión de los tejidos. Por ejemplo, en el cerebro, el paciente va a tener alteración del estado mental, el sensorio alterado, ya sea conciencia o vigilia, puede estar somnoliento, letárgico, o en etapas más tempranas puede estar ansioso, agitado, confuso. Alteración del sensorio es lo que nos indicaría la hipoperfusión en el cerebro. En otros órganos, como en la piel, podemos ver que el paciente se encuentra pálido, las manchas cutáneas, que puede tener livideces, puede estar sudoroso, extremidades frías, o el gradiente de temperatura en los miembros inferiores. En realidad, en los miembros, con un tiempo de llenado capilar de mayor a 2 segundos, de 3 segundos o más. Esto varía, depende del tipo de shock, pero bueno, estos son como características generales. A nivel respiratorio puede estar disneico, taquipneico. A nivel cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, un paciente va a estar taquicárdico. A nivel renal, la hipoperfusión renal, ¿sí? Se acompaña de una disminución del ritmo diurético o directamente el paciente puede estar en anuria. Ya en etapas más tardías, los signos de hipotensión, un pulso débil, un pulso filiforme, o sea, rápido y débil, de difícil palpación, caída de la TA o la TA baja, el pensamiento de la presión diferencial. Bueno, recordemos que en los pacientes pediátricos es difícil tomar la TA y siempre la caída de la TA es tardía. Entonces siempre para hacer la sospecha y el diagnóstico de shock nos vamos a basar en todo eso, ¿sí? No vamos a tener en cuenta tanto la TA. Bueno, clasificación. Bueno, le pido perdón por mis flechas, la verdad que esto no es lo mío. Clasificamos los 4 tipos: distributivo, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. A su vez, el distributivo, séptico, anafiláctico y neurogénico, y el hipovolémico lo podemos subclasificar en hemorrágico y no hemorrágico. Bueno, yo voy a hablar de estos menos el neurogénico por su baja frecuencia y por una cuestión de ser práctica y breve. Bueno, independientemente del tipo de shock, o sea, de esta clasificación que vimos recién, si diagnosticamos que el paciente se encuentra en shock, lo primero es atender al paciente de inmediato. ¿Sí? Va a ser un paciente que en nuestra guardia le vamos a tener un código rojo. Siempre pedir ayuda, no demorar la derivación y como norma general siempre primero va a ser el ABC. ¿Por qué digo esto ahora? Porque después, para no estar repitiéndolo, después en cada shock que veamos, esto siempre, el ABC siempre, independientemente del tipo de shock. Primero la vía respiratoria, el A, asegurarnos una vía aérea permeable, desobstruir al paciente, ya sea aspirándolo a extensión del cuello, o, por ejemplo, si sospechamos un traumatismo raquídeo, recordar que no lo tenemos que movilizar. En ese caso podemos hacer maniobras como el empuje de la mandíbula, el uso de cánulas. Todas estas cosas podemos hacer para tener una vía aérea permeable, que es lo más importante.
lo primero que tenemos que hacer. Después, encargarnos de la ventilación, siempre tener a mano ambú y máscara por si tenemos que ventilar al paciente y preparar los instrumentos para intubación. Un paciente en shock va a requerir oxígeno a alto flujo, ¿sí? Siempre lo que usamos es una máscara reservorio, lo que tenemos ahí, y siempre asegurarnos una saturación mayor al 94%. Siguiendo con el C, la circulación, bueno, sabemos que esto lo vamos a ir haciendo de forma dinámica al mismo tiempo, pero por una cuestión de orden, lo tenemos sistematizado así. En lo que es circulación, siempre 2 vías periféricas, intravenosos, en niños de grueso calibre. En niños vamos a intentar colocar un 20 o 22 y en un adulto en un catéter entre un 14 y un 18. El manejo de los fluidos, acá les puse ojo porque esto sí va a depender del tipo de shock. No es lo mismo un paciente con un shock hipovolémico, en donde tenemos que ser un poco más agresivos con la administración de fluidos, que un shock de tipo cardiogénico, en donde podemos ya tener una sobrecarga. Acá tenemos que ser más cuidadosos con los fluidos. Bueno, ¿qué vamos a usar? Cristaloides balanceados. Bueno, sigue la polémica en cuanto a si el Ringer es mejor que el fisio. Bueno, hay evidencia que recomienda el Ringer lactato por sobre la solución fisiológica, el 0,9%, que es la que usamos habitualmente, por el riesgo de la acidosis hiperclorémica. Bueno, la verdad que hay evidencia que dice que no hay diferencia, hay otra evidencia que recomienda el Ringer, pero bueno, para saber que podemos usar cualquiera. Lo vamos a tener monitorizando al paciente y también tratar el dolor, independientemente del tipo de shock, ¿sí? Porque esto es algo que por ahí lo descuidamos y no tenemos en cuenta también lo subjetivo del paciente, digamos, si es un politrauma o estamos en un contexto de un síndrome coronario, siempre tratar el dolor del paciente. Bueno, arrancando con el distributivo se da como consecuencia de una vasodilatación intensa, generalizada, y un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces esto origina una mala distribución del flujo sanguíneo, ¿sí? Bueno, recordando la clasificación, los más frecuentes dentro del shock distributivo son el séptico y anafiláctico. Arrancando con el séptico, recordemos la definición de sepsis shock séptico. Esto lo menciono porque para los resis, porque Lauri siempre lo pregunta en los exámenes de clínica. La sepsis, recordemos que es la disfunción orgánica producida por una respuesta mal regulada a la infección. Y ya el shock séptico estamos hablando de una mayor gravedad, en donde hay afectación hemodinámica con hipotensión arterial que requiere la administración de drogas vasoactivas o presenta hipoperfusión tisular a pesar de una adecuada expansión de volumen. Es el shock refractario a fluidos, es decir, es el shock que cuando lo voy a sospechar más que nada, cuando el paciente le estoy siendo bastante agresiva con los fluidos y el paciente no mejora su perfusión y requiere de drogas vasoactivas, ¿sí? Los signos clínicos, bueno, podemos ver signos de infección, el paciente puede tener fiebre o hipotermia, la hipotermia más que nada por ahí en los pediátricos o en los ancianos. Bueno, por supuesto, como dijimos hoy, un estado mental alterado, disnea, y como dije, la hipotensión persistente a pesar de la rehidratación. Bueno, lo podemos sospechar más que nada en pacientes que están cursando un proceso infeccioso, una cirugía reciente, pacientes inmunodeficientes, etc. Manejo inicial, bueno, tratemos de identificar el origen de la infección. Si es posible, tomar muestras para cultivo antes de iniciar antibiótico. Acá vamos a tener, por supuesto, lo que ya dijimos, el ABC, y con respecto al manejo de los fluidos, en pacientes pediátricos vamos a administrar 10 mililitros por kilo cada 5 a 10 minutos hasta 60 mililitros por kilo en la primera hora.
¿sí? Se hacen bolos, 10 mililitros por kilo, se van administrando, así ahí vamos valorando respuesta, hasta 60 mililitros kilo. Bueno, por supuesto, interrumpir si hay signos de sobrecarga, ¿sí? Bueno, en el paciente adulto empezamos con 1 a 2 litros en la primera hora a 2 horas. El inicio de antibiótico precoz se recomienda que tiene que ser dentro de la primera hora en función del origen sospechado, ¿sí? Bueno, también antipiréticos, porque bajar la fiebre va a mejorar el estado hemodinámico del paciente. Y en cuanto a los soportes vasoactivos, lo que vamos a usar es la adrenalina, ¿sí? Porque acuérdense que este se manifiesta con aumento de disminución, perdón, de las resistencias periféricas en general. Entonces, lo que tenemos nosotros en la guardia es la adrenalina, ¿sí? Bueno, si el shock se acompaña de un patrón de resistencias bajas, lo que se llama un shock caliente, es mejor la nora, pero bueno, nosotros tenemos la adrena. La dosis es de 0,05 a 0,3 microgramos por kilo por minuto. La ampolla, la presentación viene de 1 miligramo en 1 mililitro. Siempre diluirla y para cuando hacemos infusión. Y para diluirla podemos usar cualquier cosa, puede ser cloruro de sodio, de destrozado o Ringer. Bueno, entonces, en niños lo que podemos hacer es 2 ampollas, diluirlas en 38 mililitros y ahí tenemos una solución con una concentración de 0,05 miligramos mililitros, que equivalen a 50 microgramos mililitros. En el caso de los adultos, el doble. Agarramos 4 ampollas, lo diluimos en 36 de suero y ahí tenemos una solución de 100 microgramos por mililitro. Entonces, la velocidad inicial de infusión va a ser 0,1 microgramos por kilo por minuto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 50 kilos, con de la manera en que lo diluí, porque ya es un peso de adultos, voy a necesitar 5 microgramos minuto, ¿sí? A eso lo paso a volumen, 0,05 mililitros minuto, y recordando que 1 mililitro son 60 microgotas, el ritmo de infusión inicial va a ser de 3 microgotas minuto. Y después vamos aumentando la dosis, de 0,05 microgramos kilo minuto cada 10 minutos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los 50 kilos, vamos a aumentar en 2,5, ¿sí? Que es, siguiendo el mismo razonamiento, son 1 a 2 microgotas minuto. Me detengo en esto porque por ahí siempre es lo que estamos más flojo, el tema de cómo preparar la medicación, la infusión inicial y cómo vamos aumentando la dosis. Bueno, no me voy a detener en la administración de antibiótico-terapia porque esto es según el foco infeccioso que sospechamos que está originando el shock séptico, así que les dejo un hermoso cuadro con los distintos antibióticos, con las dosis pediátricas y las dosis en adultos, ¿sí? Por ejemplo, siempre cuando no tenemos foco infeccioso claro, siempre utilizar un antibiótico de amplio espectro que me cubra gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿sí? Por ejemplo, si sospecho un foco pulmonar, urinario, siempre, bueno, la ceftriaxona la podemos usar, en pediátricos la ceftriaxona se recomienda, también recordar que este antibiótico atraviesa barrera hematoencefálica, así que también cubre foco meningio. Por ejemplo, si sospecho un foco obstétrico, una paciente puérpera, se puede usar la Clinda Cipro, puede usar también la Genta, o puede usar también Ciprometro. Esto va variando de acuerdo a la sospecha. Acá le dejo todos los antibióticos. Bueno, siguiendo con el distributivo, el anafiláctico,
recordamos los términos, ¿sí? Hay muchas definiciones de anafilaxia, esta es la que más me gusta a mí. Es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que inicia de forma rápida, que es potencialmente mortal y se caracteriza por compromiso respiratorio y cardiovascular y puede ocurrir sin afectación característica de la piel o shock. Estas son, digamos, una definición que está actualizada porque pone énfasis que hasta en un 20% podemos no tener manifestaciones cutáneas. Y el shock anafiláctico es cuando ya hay una afectación cardiovascular con hipotensión. Bueno, acá le puse el cuadro, no me quiero detener tanto porque la idea es hablar de shock, pero para tener en cuenta sí los criterios diagnósticos para anafilaxia. Esto es de la guía de Galaxia 2023 o 2022, no me acuerdo, la última que salió. Y recordemos, hace énfasis más que nada, porque lo más frecuente que nos llegue la anafilaxia y después evoluciona un shock anafiláctico de forma rápida. Recordar que la anafilaxia tiene un inicio agudo, afecta a piel y o mucosas, podemos tener la urticaria, el prurito, el eritema, ¿sí? Los edemas de la lengua, de los labios, con compromiso respiratorio, puede tener sibilancias, el estridor, disneico, disminución de la TA, también, bueno, la afectación también puede tener síntomas gastrointestinales, un dolor abdominal, vómitos, ¿sí? Y este algoritmo me parece genial, es de la misma guía. En este caso, en el manejo del paciente lo vamos a poner en decúbito supino, se recomienda la posición de Trendelenburg, como dice ahí, como están los muñequitos, con elevación de los miembros inferiores para el aumento de la precarga. Si el paciente está disneico, está mareado, tiene vómitos, hay que ponerlo semisentado, ¿sí? Con elevación de las piernas. Bueno, el ABC que ya dijimos. Hay que retirar el alérgeno si es posible, por ejemplo, si es por fármaco o si es por el látex o si es por, no sé, por lo que fuese, o por el aguijón de la avispa. Si podemos hacerlo, lo hacemos. Siempre, bueno, primero se recomienda la administración intramuscular de la adrenalina, ¿sí? Acá quiero recordar que cuando la administramos de manera intramuscular no hay que diluirla. Estas son las dosis de acuerdo al peso. La dosis es 0,01 miligramos por kilo, ¿sí? Es fácil. Entonces, acá te lo divide, te hace de forma práctica por las edades. Entonces, menores de 6 meses, entre 100 y 150 microgramos, ¿sí? Lo que para mí lo más práctico es agarrar la ampolla de adrenalina, que tiene 1 mililitro, cargarla en una jeringa de 1 mililitro, ¿sí? Que tiene las décimas. Entonces, si un menor de 6 meses, bueno, si quiero entre 100 y 150 microgramos, es una décima. Entre 6 meses y 6 años, 150 microgramos, 0,15 décimas. Entre 6 y 12 años son 3 décimas, que equivalen a 300 microgramos. Y a partir de los 12 años ya se puede usar dosis de adulto, que es de entre 300 y 500 microgramos, o sea, de 3 a 5 décimas, ¿sí? Bien, y acá, bueno, el ABC que ya dijimos, reposición de fluidos, que va a ser de la misma manera que el resto del shock distributivo, que el shock séptico, como vimos. También podemos usar terapia adyuvante, ¿sí? Salbutamol inhalados en caso de que haya broncoespasmo, la difenhidramina, la hidrocortisona, el uso de corticoides y antihistamínicos. Y por supuesto, bueno, esta dosis intramuscular la podemos repetir hasta 3 veces, o sea, cada 5 a 15 minutos, ¿sí? En caso de que hayamos hecho las 3 dosis y el paciente no mejora, hay síntomas refractarios, hay que iniciar la perfusión de adrenalina intravenosa.
Bueno, acá les puse, porque no está en el algoritmo, pero también está descrito que en caso de que tenga estridor, podemos usar la adrenalina nebulizada, ¿sí? La dosis es 0,5 miligramos por kilodosis, así que podemos agarrar 5 ampollas, diluirlas en 5 mililitros y eso durante 10 a 15 minutos, ¿sí? La adrenalina nebulizada, entonces también para el estridor. Bueno, esto es lo mismo, está en adultos y niños. Este cuadro, la verdad que simplifica bastante la dosis. Como les dije, la dosis intramuscular para los adultos y los niños, ¿sí? La administración de fluidos, infusión rápida en el adulto, 1 o 2 litros en la primera hora. La dosis en los niños y la infusión intravenosa de adrenalina. ¿Está? En el caso de los niños, podemos diluir una ampolla en 100 y ahí la concentración me va a quedar en 0,01 miligramos mililitros. La dosis es 0,1 a 1 microgramos kilo minuto. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en un pacientito de 20 kilos le tengo que administrar 2 microgramos minuto, a una dosis de 0,1. Lo paso a miligramos, 0,002 miligramos minuto, a volumen 0,2 minutos, 0,2 mililitros minuto, y ahí me da 12 microgotas minuto, ¿sí? Bien. Es un ejemplo como para que entendamos cómo tenemos que dosificar. Bueno, eso es lo que es shock distributivo. Entonces, lo manejo de los fluidos y adrenalina, la infusión de adrenalina. Vamos con el cardiogénico. El cardiogénico se da como consecuencia de una insuficiencia de la bomba cardíaca. Se genera un estado de hipoperfusión tisular severa resultante de una disfunción cardíaca primaria, la cual puede deberse a diferentes etiologías, ¿sí? Eso así lo define la Sociedad Argentina de Cardiología, porque hay distintas definiciones también. Bueno, los signos clínicos, el paciente puede estar taquicárdico, hipotenso, a pesar de una volemia adecuada. Recordemos que la hipotensión es un signo tardío, ¿sí? En un primer momento siempre la TA, la sistólica, está normal, es lo que se conoce como shock oculto, los pulsos periféricos disminuidos, la frialdad, lividez, cianosis periférica, trastorno del sensorio, disneico. El paciente puede tener un dolor isquémico de tipo coronario, ¿sí? Podemos ocultar soplos. Factores de riesgo, bueno, dependiendo de la causa, lo vamos a sospechar más que nada en pacientes cardiópatas o pacientes con factores de riesgo para enfermedad coronaria o que están atravesando una virosis y un paciente joven, etc. El shock cardiogénico puede aparecer de novo o deberse a una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica preexistente, ¿sí? Las principales causas son los síndromes coronarios agudos, por ejemplo, un infarto masivo que me lleva un shock cardiogénico, o una insuficiencia valvular aguda, las arritmias inestables, las arritmias descompensadas, me pueden llevar un shock cardiogénico, ya sea una bradia o un ataque de arritmia. Miocardiopatías como la miocarditis aguda, etc. Bueno, acá en el manejo, bueno, lo que ya dijimos, el clave. En el C, tener en cuenta lo que le decía de los fluidos, acá los vamos a administrar con suma precaución. Hay que vigilar de forma estrecha la aparición de signos de hipervolemia. ¿Por qué? Porque si sobrecargamos al paciente con volumen, podemos producir o complicar un edema de pulmón sin que me aumente el gasto cardíaco. Entonces, lo estamos empeorando, ¿sí? En adultos podemos arrancar en la primera hora con 100 a 250 mililitros. Acá es re importante, bueno, por supuesto, abordar la causa que lo ha generado. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un shock cardiogénico por un YAM con supra, hasta que ese paciente, digamos, tiene que ir sí o sí a reperfusión. Entonces, acá la corrección del shock es la causa.
bueno, como en todos, ¿no es cierto? Pero siempre tener en cuenta el contexto. Soporte hemodinámico temprano incluye que se inicien de forma temprana y de ser necesario según la TA, ¿sí? Para soporte hemodinámico acá vamos a usar inotrópicos, lo que tenemos nosotros es la dopamina, los vasoconstrictores ya en un shock acá, digamos, la adrenalina es lo que nosotros tenemos, pero siempre lo que usamos primeramente es la dopamina, y vasodilatadores venosos, que lo que nosotros tenemos es la nitroglicerina. Bueno, este es el algoritmo de la SAC, que está genial, ¿sí? Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca, con shock cardiogénico, bueno, acá administrar oxígeno, lo que ya hablamos. Si tiene signos de sobrecarga, podemos usar furosemida. Estoy acá, ¿sí? La dosis intravenosa es de 0,5 a 1 miligramos por kilo. La administramos en bolo, endovenoso. Recordar, bueno, que la furo es un diurético, que lo usamos si hay signos de congestión pulmonar, sintomáticos, si el paciente está disneico, tiene estertores, ingurgitación yugular. La presentación que tenemos nosotros en el hospital son las ampollas de 2 mililitros, ¿sí? En donde cada mililitro tiene 10 miligramos. O sea, son ampollas de 20 miligramos. También morfina para el dolor. Si es un paciente que está en muy desasosiego, tiene dolor, ¿sí? Podemos usar morfina, 2 a 4 miligramos. También la nitroglicerina, que la voy a explicar después. Y acá el control de la TA. Recordemos que no tenemos que tener la hipotensión para el diagnóstico de shock, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la TA, son los fármacos que vamos a utilizar. Si tenemos una TA sistólica mayor a 100, podemos usar la nitroglicerina, ¿estamos? ¿Cómo la podemos preparar? Bueno, las ampollas que tenemos nosotros son de 5 miligramos mililitro y vienen en un volumen de 5 mililitros. O sea, las ampollas que tenemos son de 25 miligramos. Podemos administrar 2 ampollas en 250 de dextrosado. Ahí vamos a tener una solución de 200 microgramos mililitros. La dosis inicial es de 5 a 10 microgramos minuto. Y si yo quiero arrancar, que es lo más frecuente, con una dosis inicial de 10 microgramos minuto, vamos a arrancar con 3 microgotas minuto. Y después lo vamos aumentando cada 5 a 10 minutos en 10 microgramos por minuto. O sea, podemos ir aumentando de a 3 microgotas minuto. Tiene un rango bastante amplio, una dosis máxima de 400 microgramos minuto, ¿sí? Así que podemos ir aumentando según cómo vamos valorando la respuesta. Por supuesto que, bueno, nosotros tenemos en microgotero, pero por supuesto que esto se recomienda con bombas de infusión. Bien, ahora, si tenemos una TA entre 70 a 100 de sistólica, podemos usar la dopamina, ¿sí? La presentación que tenemos en el hospital son ampollas de 5 mililitros que contienen 200 miligramos. Podemos diluir una ampolla en 250 y nos va a quedar una solución de 200 miligramos. En esos 150 mililitros, una concentración de 800 microgramos por mililitro. Entonces, esto es fácil, porque si tenemos una dosis de 5 a 15 microgramos kilominuto, por ejemplo, si tengo un paciente que pesa 80 kilos, lo quiero hacer a 10, entonces 80 por 10 son 800, le tengo que administrar 800 microgramos por minuto, eso equivale a 1 mililitro por minuto. 1 mililitro son 60 microgotas, van a ser 60 microgotas minuto. Bien. Sigamos. Entonces, yo cardiogénico, de acuerdo a la TA, puedo usar la nitro, ¿sí? O la dopamina y ser muy cuidadosos con los fluidos. En el shock hipovolémico podemos subclasificarlo, ¿se acuerdan? En hemorrágico y no hemorrágico. Ay, esperen porque acá me faltó. Ah, no sé por qué se me fue.
Acá, bien. El hipovolémico. El hipovolémico se da como consecuencia de una pérdida de sangre, líquidos, o secuestro de líquido en el espacio extravascular, que origina una disminución del volumen intravascular, ¿sí? Acá predomina la pérdida de la volemia, por lo que la reposición del volumen es la prioridad. Existen dos tipos, como consecuencia de una pérdida de sangre, que es el hemorrágico, o la pérdida de líquido no hemático, que es el no hemorrágico. En el hemorrágico, bueno, los signos clínicos van a ser la hemorragia. Puede ser interna o externa, recordar eso. Por ejemplo, politraumas, las hemorragias digestivas, ¿sí? Una hemorragia obstétrica, una cirugía reciente, ¿tá? El no hemorrágico, acá la causa más frecuente son, por ejemplo, en el paciente pediátrico, la deshidratación. Vamos a tener un estado mental alterado, bueno, y los signos que ya conocemos, ¿sí? Las mucosas secas, ausencia de lágrima, las ojos y fontanela hundido, el signo del pliegue, etc. Factores de riesgo, bueno, un paciente que viene con un cuadro de diarrea, vómitos abundantes, también obstrucción intestinal, porque también acuérdense que puede ser por secuestro de líquido, ¿sí? Tuvimos un paciente que se nos chocó con un abdomen agudo obstructivo. Bueno, esto es el famoso cuadrito que vemos de la facultad del ATLS para clasificar el shock hemorrágico. ¿Sí? Si bien está hecho para un contexto de trauma, lo podemos usar para cualquier shock hemorrágico. Es para valorar la extensión y la severidad de la hemorragia, en donde nos da una noción del volumen de sangre perdido y tiene en cuenta las variables de la pérdida de sangre, la frecuencia cardíaca, la sistólica, el débito urinario y el estado mental. ¿Sí? Bien. En el hemorrágico se produce una disminución crítica del volumen de sangre que circula. Entonces acá el objetivo principal es el control precoz de la hemorragia. El resto de las medidas van a estar orientadas a mantener al paciente en las mejores condiciones hemodinámicas posibles, que es lo que hacemos en la guardia, ¿sí? Pero sabemos que ese paciente sí o sí tiene que detener su hemorragia. En el manejo del AVE, lo que ya conocemos, para el manejo de la circulación, para evitar la tríada de la muerte, que recordemos que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, hoy en día lo que se recomienda es la transfusión precoz, transfundir lo antes posible. O sea, en nuestro caso sería derivar al paciente, porque recordemos que la hipoperfusión, en este caso, lo que transporta el oxígeno es la sangre, la hemoglobina. Entonces, aunque yo le dé fluidos, ¿sí? Ese paciente necesita sangre. Entonces, en el caso de la administración de fluidos, ¿sí? Vamos a ser bastante agresivos, ¿sí? En niños, bolos de 20 mililitros por kilo, y en los adultos, iniciar con 1 a 2 litros. Calentar al paciente, siempre todo esto es para prevenir, como dijimos, la tríada de la muerte, cubrirlo con mantas, ¿sí? La habitación, apagar los aires, chicos, en la guardia. Podemos calentar los sueritos, ¿sí? Líquidos intravenosos calientes. Si el paciente acude en un plazo de 3 horas desde el traumatismo, el ácido tranexámico está recomendado. No lo tenemos en la guardia, pero espero que en algún futuro no tan lejano lo tengamos. Y bueno, y control de sangrado dentro de lo que podamos, ¿sí? Si es un traumatismo, podemos hacer, bueno, la inmovilización, ¿sí? Una hemostasia, compresión para control hemostático, es lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, si es una hemorragia externa evidente. Bueno, y el no hemorrágico nace a partir de una pérdida de líquido externa o interna, la cual viene acompañada, por ejemplo, de una ingesta inadecuada de líquidos y reducción del volumen de plasma circulante. O sea, se pierde plasma. Puede ser debido a hipertermia, a vómitos, a diarreas persistentes, pérdidas renales o secuestro de grandes cantidades de líquido en el abdomen, por ejemplo. Comparte los mismos apartados que el shock hemorrágico, salvo que acá no tenemos un sangrado y no se necesita transfusión de concentrados de Matías, ¿está?
Acá es importante buscar la etiología de la hipovolemia. Y bueno, acá la sueroterapia se acondicionará a las alteraciones hidroelectrolíticas y el equilibrio ácido-base existente. Si tenemos la posibilidad de hacer un laboratorio, por ejemplo, en un paciente que está con una deshidratación, ¿sí? Para ver más que nada los iones, es lo ideal. Bueno, en el obstructivo. Bueno, a los grandes vasos. Hay bibliografía que lo describe, viste, junto con el cardiogénico, porque clínicamente pueden tener una expresión similar, pero bueno, acá la fisiopatología es esa, hay una obstrucción mecánica, ¿sí? Ya sea de la volemia ingresando al corazón o desde el corazón a los grandes vasos. Las etiologías, la más frecuente son las embolias pulmonares, el neumotoras a tensión y el tamponamiento cardíaco. Bueno, acá fui breve, digamos, porque acá el manejo va a depender de cualquiera de estas causas. La embolia pulmonar, bueno, la sospechamos, un paciente con un dolor torácico, taquicardia, taquipneico, disneico, ¿sí? Puede tener el antecedente de una TBP, una cirugía reciente, paciente inmovilizado, oncológico. El neumotórax a tensión lo podemos ver en un contexto de un trauma de tórax. Vamos a sospechar esa disminución de ruidos respiratorios, aumento de la presión venosa yugular, desviación de la tráquea, ¿sí? Un taponamiento cardíaco, bueno, hay pinzamiento de presión diferencial, los tonos cardíacos apagados, también lo podemos sospechar en traumatismos más que nada. Bueno, y acá el manejo, sabemos, digamos, que son cuadros, bueno, muy graves y que el manejo solo proporciona una estabilización temporal, ¿sí? Hay que tratar la causa o derivar para tratamiento etiológico. En caso de las embolias, para tratamiento trombolítico, anticoagulación, neumotoras a tensión, la descompresión con aguja, ¿está? Que lo vemos en politrauma, en trauma de tórax, por eso no me quise detener mucho en eso, colocar un tubo de drenaje torácico y en el taponamiento cardíaco la punción pericárdica. Bueno, algo a tener en cuenta es que independientemente del tipo de shock, el objetivo siempre es restaurar la perfusión de los tejidos, ¿sí? Entonces el paciente lo vamos a tener monitorizado, siempre controlando los signos vitales, la cardíaca, la respiratoria, la TA, temperatura, el nivel de conciencia, el ritmo diurético, el llenado capilar y la saturometría. Bueno, chicos, eso fue todo. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, Pauli. Gracias. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Quiere aportar algo? No, yo por ahí, Pauli, soy Lili, no sé si me escuchaste, ¿cómo estás? Compartir Sí, que, hola. como para llevar esto al contexto actual en los pacientes con dengue, ayer tuvimos una capacitación por dengue en Semafe e hicieron mucho hincapié en la terapia con fluidos endovenosos. Y entonces como para pensar que en el cuadro de dengue tenemos como la superposición de fisiopatológicamente dos tipos de shock, digamos, un shock que se va a dar por el daño endotelial que da el dengue y en donde vamos a tener lo más parecido a un shock séptico, pero también por la pérdida de líquidos podemos tener un shock de tipo no hemorrágico y a su vez un shock hemorrágico cuando el dengue se convierte en grave con sangrados. La pequeña particularidad en el caso de dengue es que vamos a tener que tener mucho cuidado con la administración de fluidos porque justamente una de las complicaciones que ayer manifestaban, que están viendo mucho, son los pacientes sobrehidratados, las complicaciones por sobrehidratación. Entonces, como para tener en cuenta que si lo pensamos con todo esto que explicaste maravillosamente, Pauli, de la fisiopatología y la terapia en cada tipo de shock, en el caso del dengue no aplica porque no podemos sobrehidratarlo como si lo interpretamos como un paciente
hipovolémico, porque tiene, digamos, también una fisiopatología de shock séptico, y también por la fuga de plasma podemos generar complicaciones. Entonces, como para llevarlo al contexto actual, tener en cuenta que el paciente con dengue se choca, pero nada de lo que explicaste se aplica porque la terapia con fluidos es específica del cuadro de dengue, en donde las proporciones de líquido a infundir son otras. Yo como para tenerlo en cuenta y no confundir con esto que explicaste. Tal cual. Uh-huh. Y en ese caso, digamos, ¿vieron algo en cuanto al manejo, Lili? Porque eso sí, viste, por ahí sí se recomienda tener un laboratorio previo porque para hacerlo en base al hematocrito y demás, pero no sé qué vieron. No, en realidad no marcaron lo del laboratorio previo, pero sí seguir a rajatabla los valores que dan las guías, que según el tipo de dengue vamos a infundir 10 mililitros por kilo o 20 en el caso de dengue grave, de solución fisiológica, y ajustarnos a eso. Infundir esa proporción de líquido, que 10 mililitros por kilo son 700 mililitros de solución fisiológica a infundir en la primera hora. Y por supuesto que estos pacientes que están chocados los vamos a derivar. Lo que digo es no por interpretar que un paciente, porque aparte los vemos que están muy deshidratados, con mucosas secas, con un cuadro de una deshidratación grave. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, 1500 libres, no, porque cuando después a ese paciente lo derivamos, justamente hacen las complicaciones por sobrehidratación. Entonces, ajustarnos a los 10 o 20 mililitros kilo de solución fisiológica que estarían indicados según el cuadro del paciente. No hicieron hincapié en la necesidad del laboratorio previo para infundir esta cantidad de líquidos, pero sí en la necesidad de ajustarse a la cantidad, de no pasarse de esa cantidad de líquidos. Claro. Uh-huh. No, lo que me refería al laboratorio era para el seguimiento, más que nada, no en el manejo ahí crítico. Sí, no, yo aplicaba a ese paciente con shock que vos estabas presentando. No, por supuesto que el seguimiento con laboratorio sí, tal cual. Vamos a depender, digamos, del tipo de dengue o del cuadro de dengue con el que nos encontremos, y el paciente va a requerir laboratorio a las 48 horas de haberlo visto, laboratorios diarios, en caso de que tengamos un laboratorio alterado, sobre todo con hematocrito y plaqueta. Eso lo plantearon tal cual está la guía de dengue, no manifestaron, digamos, cambio respecto a eso, y tampoco dijeron, como te decía antes, que tenga que ver con que vos, la conducta a tomar en guardia tenga que ver con si tenés un labo o no. La conducta va a ser en base al criterio clínico del paciente, el manejo en agudo va a ser de acuerdo al criterio clínico. Sí, por supuesto, el seguimiento después se va a dar la periodicidad de los laboratorios según el cuadro de gravedad del paciente. Tal cual. Sí, por eso ni me metí en exámenes complementarios, porque por supuesto que en las guías y los manejos de shock lo tienen en cuenta, pero bueno, fui al contexto de la guardia, ahí cuando no llega el paciente. Gracias, Lili. Muy bueno, Pauli, bien concreto, bien práctico. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario?